Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Yo soy María del Carmen Ayala Barrios, tengo 29 años de experiencia en el sistema educativo. Soy maestra en educación en el área de docencia e investigación. Y a continuación voy a desarrollar con ustedes el tema fundamentación de la didáctica que corresponde a la asignatura de didáctica general. Em, Quiero que se imaginen que no están dentro del sistema educativo y que alguien les pregunta qué es la didáctica. Ustedes seguramente, sin tener mucho conocimiento de qué es la didáctica, eh, dirían que es pedagogía, que es metodología, que es educación o que es un instrumento para la educación o para enseñar. Y eso sucede también con muchos maestros. Piensan que es lo mismo pedagogía que didáctica y no hay una concepción clara de qué es la didáctica. Entonces, quiero que profundicemos en este tema y que podamos definir de una manera un poco más significativa qué es la didáctica. La didáctica no es pedagogía, porque la pedagogía es los conocimientos que hay sobre pedagogía orientan a la didáctica, tampoco son los métodos, la didáctica se apoya de los métodos y tampoco es la instrumentación. Entonces, eso no es didáctica. Pero ¿qué sí es? Margarita Panza nos dice que la didáctica es una disciplina comprometida y crítica que aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta definición o esta concepción de didáctica a mí me parece a nivel personal muy acertada porque en definitiva la didáctica no es una disciplina fácil, es una disciplina compleja, es una disciplina dialéctica, es una disciplina crítica que nos ayuda como maestros a poder trabajar con nuestros alumnos, a poder llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Existen otras concepciones sobre didáctica, pero es la que a nivel personal me parece más acertada. Ahora bien, también eh, el por qué y para qué enseñamos, que tiene que ver con la fundamentación de la didáctica, existen muchas aportaciones que se complementan entre todas. No hay una que esté descartada o que sea la única acertada, sino más bien se complementan. Pero en esta clase vamos a hablar de dos posturas, de dos aportaciones más bien, que hacen Mendoza Buenrostro y Margarita Panza acerca de la fundamentación de la didáctica. Eh, Mendoza Buenrostro tiene un texto que fue publicado en el 2023 que se llama La didáctica, las nuevas claves de la enseñanza y el aprendizaje. Y Margarita Panza eh, integra una antología de la fundamentación de la didáctica. Ambos textos se complementan, aunque nos hacen ver diferentes elementos que nos permiten analizar el por qué y para qué de la didáctica. Mendoza Buenrostro habla de que la fundamentación de la didáctica es una configuración multifactorial, que no es lineal, que responde a múltiples variables sociales y que se transforma de manera radical, adaptándose a los cambios constantes que hay en la ciencia, que hay en la tecnología y que hay en la cultura. Quiero darles algunos ejemplos de esto que nos dice Mendoza Buenrostro. Voy a tomar el ejemplo que me parece más grande, que es la transformación radical que tuvo la didáctica durante la pandemia del COVID. Los maestros pasamos de trabajar de manera presencial a trabajar en línea, adaptamos nuestra didáctica a las nuevas tecnologías. Fue un proceso complejo porque muchos no contaban con esas habilidades. Yo, por ejemplo, no contaba con esas habilidades
Y sí fue un proceso eh, un poquito complicado, pero finalmente lo logramos. Y nuestra didáctica se adaptó a esas nuevas necesidades que habían en nuestra sociedad, ¿no? Ahora bien, también la cultura va cambiando, va cambiando. Por ejemplo, las generaciones con las que yo inicié trabajando de estudiantes no son las mismas que ahora. Yo recuerdo que cuando analizábamos una de las como los diagnósticos que teníamos de los grupos cuando yo inicié como maestra hace 29 años, eran que los alumnos les faltaba seguridad para expresarse, dar una opinión, tener una postura. Ahora no, o sea, ahora lo que queremos es que los niños nos pongan atención y nos escuchen. Entonces, cambian. También los papás, la generación de los padres de familia a los que nos enfrentamos en los niveles básicos es diferente. Ahora nos exigen, mm, ya no hay esa misma concepción de maestro que había antes, ¿no? Y eso hace que nuestra didáctica también se modifique. Entonces, también, por ejemplo, otra cosa que nos hace cambiar nuestra forma de trabajar, de dar clases, es los nuevos descubrimientos que hay en la ciencia. Ahora seguramente ustedes han escuchado hablar de la neurociencia, del neuroaprendizaje, en el cual nos dice que el alumno aprende si le emociona el saber, el contenido, ¿no? Y entonces hay una conexión y un interés genuino y el niño aprende, que tiene que ver mucho aprendizaje con emoción. Entonces, todos estos conocimientos nuevos que van surgiendo, descubrimientos nuevos de la ciencia, hacen que nuestra didáctica cambie, que nuestra didáctica se transforme. Y es evolutivo, estamos todo el tiempo transformando nuestra didáctica. Ahora, Margarita Panza habla acerca de que la didáctica es una práctica social y que se fundamenta en un nivel social, en un nivel escolar, en un nivel de aula. Vamos a iniciar por el nivel social. Tiene mucho que ver tu didáctica con tu contexto histórico, político y económico. Un ejemplo es la nueva escuela mexicana. Es algo, es nuestro contexto político. La nueva escuela mexicana pone en el centro a la comunidad, permite al maestro, ofrece al maestro un plan sintético, se llama, con progresiones de aprendizaje, pero no obliga al maestro a llevarlas a cabo todas. El maestro puede decidir, bueno, de acuerdo a mi contexto, que le hace falta a mi comunidad, voy a trabajar esto, ¿no? Anteriormente, no, o sea, los modelos políticos anteriores, por ejemplo, el de los años 70, venían dosificados específicamente qué objetivo tenías que perseguir en cada clase, ¿no? Y ibas como maestro, hasta traías sus casillas, ya logré esto, ya logré aquello, y se cerraba. Entonces había mucha crítica por parte del magisterio hacia este modelo, porque decían, no nos permite crear, ¿no? Y el proceso de enseñanza-aprendizaje no es una receta. Entonces, ahora hay esa apertura. Este nuevo modelo político tiene una gran apertura al grado de que si tú como maestro te enfocas en contenidos que tú observas que son los que necesitan tus niños y descuidas otros, no hay ningún problema porque esa es ahora el nuevo modelo educativo que hay en el país. El nivel escolar. Por ejemplo, si tú trabajas en una escuela en la cual su infraestructura está completa, tienes todos los elementos a la mano, los consejos técnicos son se permite el diálogo, se permite la colaboración, tú vas a fluir mejor con tu didáctica, vas a ir avanzando, vas a ver mejores resultados porque vas a estar centrado realmente en lo que te tienes que centrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero si tú estás en una comunidad en la que no tienes infraestructura, en la que a lo mejor la cultura de esa comunidad no es que los niños lleguen a ser profesionistas, sino que
crezcan y se vayan a Estados Unidos o crezcan y ahora se vayan a la Guardia Civil o se dediquen al campo, no vas a tener ese mismo apoyo de los padres de familia y te va a costar un poquito más llevar a cabo tus procesos de enseñanza-aprendizaje. También tiene que ver el aula, la interacción que tienes con el alumno, eh, cómo son los alumnos, cómo aprenden los alumnos, cuáles son sus ritmos, sus estilos de aprendizaje y el saber, o sea, el contenido con el que vas a trabajar, porque no es lo mismo que tú trabajes matemáticas a que trabajes historia. Por ejemplo, la didáctica de la historia, porque cada asignatura tiene su propia didáctica. La didáctica de la historia nos dice que antes de que tú analices el hecho histórico, el primer paso es ubicar al alumno en el tiempo en que ocurrió y en el espacio en el que ocurrió. Entonces, te recomiendan mucho dentro de la didáctica de la historia que tengas una línea de tiempo y que vayas ahí ubicando. Esto fue hace 1000 años, esto fue hace 100 años, esto no fue en México, no fue en Oaxaca, fue en Guanajuato, fue en Inglaterra, fue en Francia. Y mientras en Francia sucedía tal hecho histórico, aquí en América, en el continente americano, en- estaban sucediendo otras cosas. Entonces, habla mucho en la didáctica de la historia de la ubicación espacial y temporal, para que el alumno comprenda qué es, comprenda el hecho histórico, comprenda los personajes. Entonces, todo esto conforman el porqué de la didáctica y el para qué de la didáctica. Pero también algo que no está aquí de manera clara, pero yo agregaría, y es muy importante, es que el concepto que el maestro tiene del alumno, el concepto que el maestro tiene de lo que es el docente, el concepto que el maestro tiene sobre cómo se aprende. Si tú, por ejemplo, como docente, piensas que tu alumno es una plantita a la cual hay que regar, hay que cuidar, que no se lastime, que depende de ti para aprender. Entonces, tú, todas tus actividades las vas a diseñar de acuerdo a ese concepto que tienes, ¿no? Vas a pensar que tu alumno es como un carro que llega a una gasolinera y hay que ponerle gasolina. Y tus actividades van a ser de reproducción, de repetición, mecanización. Pero si tú piensas que tu alumno es un estudiante que trae sus propios conocimientos, porque desde el preescolar, desde el primer grado de preescolar, el alumno trae sus saberes, trae sus conocimientos que le ha aportado la vida, que le ha aportado su contexto. eh, y que es un ser pensante, un ser crítico. Entonces, tus actividades van a tener ese enfoque reflexivo. Vas a permitir que tu estudiante opine, vas a ayudarlo a organizar sus ideas, vas a permitirle crear y para ti va a ser muy valioso, ¿no? Entonces, no se trata solo de enseñar, se trata también que como maestros tú puedas tener conciencia de por qué estás enseñando de la forma en que lo haces, por qué enseñamos como enseñamos. Eso se trata, la fundamentación de la didáctica y espero que les haya gustado esta sesión y a continuación quiero cerrar con la siguiente imagen, una maestra que se ubica en la montaña, que trabaja en la montaña, que no tiene infraestructura, y que con los recursos que tiene, el poco mobiliario que tiene y los materiales que tiene, ella se ve entusiasta, se ve contenta trabajando y sobre todo ha desarrollado su propia didáctica, porque es otra cosa que quiero compartir con ustedes, que el docente, con todos esos elementos que les presenté anteriormente y con otros más, como las teorías de aprendizaje, el modelo de escuela en el que tú te
como que te alineas más, la forma de evaluación, todo eso que fundamenta a la didáctica. Cada docente crea su didáctica y la hace propia y desarrolla un estilo. Entonces, ojalá que esta sesión les haya gustado. A mí me encantaría trabajar con ustedes. Creo que el hecho de que mi trayectoria sea de 29 años y de que haya sido maestra de grupo, maestra rural, porque yo inicié en la región mixteca del estado de Oaxaca, me permite entender la teoría y poder ayudar a mis estudiantes también a vincularla con esos desafíos actuales que tiene la educación. Aparte, creo firmemente que como educadores nosotros podemos transformar nuestro entorno y transformarnos como personas y ser mejores seres humanos. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes y hasta la próxima.